sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú vas conmigo, ni a la misma muerte temeré. Porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la carrera. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por
tal? Un saludo desde nuestra casa. Ahora con esta situación, esta contingencia que estamos todos sufriendo, estamos pues predicando, llevando el mensaje desde nuestro hogar y queremos en esta mañana o tarde o noche, a la hora que ustedes vayan a ver este video, que sea de bendición y que Dios pueda hablar a sus corazones. Entonces les invito a que allí donde estén cierren sus ojos, inclinen su cabeza y podamos orar en este momento, clamar a nuestro Dios para que podamos escuchar su voz, escuchar lo que Él tiene para nosotros en este día. Señor bendito, gracias Padre, porque en medio de esta contingencia, esta amenaza de este virus, tú has tenido cuidado de nuestras familias. Gracias Señor. Gracias Padre, porque eres amoroso, eres misericordioso con nuestras vidas y has protegido las familias de nuestra iglesia, del Cordero. Te pedimos y te rogamos, Señor, que siga siendo así. Te pedimos que este tiempo de aislamiento podamos usarlo para fortalecer los vínculos de la familia, con los miembros de la familia, y también, Señor, fortalecer nuestra relación contigo, Padre. Ahí en nuestro hogar, ahí donde tú debes de morar, en cada hogar, y debes de ser el Señor el que tenga control de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que también tú proveas el pan en nuestra mesa durante esta situación también de crisis económica que estamos enfrentando o que estaremos enfrentando en el futuro. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables y que hables al corazón de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado el mensaje de este sermón: ¿qué diría Jesús ante esta crisis? Durante mi vida he experimentado muchos eventos horribles, el tsunami que mató más de 200,000 personas ahí en Asia, en Indonesia, pero tal vez no hemos experimentado algo tan horrible como el coronavirus, puesto que ha tocado más de 185 países en el mundo. Cuando algunos en este momento están echándole la culpa dónde se originó este virus, otros, las reacciones humanas han sido de otros echándole la culpa de que tal gobierno o tal país no ha manejado la crisis adecuadamente en tiempo y forma, y otros buscando una solución rápida con ciertas sustancias que vienen a ser noticias falsas, y al final hay gente atemorizada en sus casas en un constante temor de que el virus los alcance y los mate. Estas son reacciones normales del ser humano que se han presentado a lo largo de la historia, porque ustedes van a encontrar este tipo de reacciones en la humanidad durante los siglos que tiene registrado el hombre su historia. Aún en las páginas de la Escritura podemos ver reacciones de este tipo, muy similares a las que acabo de decir. Cada vez que la tragedia golpea, vemos este tipo de reacciones de las personas. Y en medio de estas tragedias surgen las preguntas más antiguas del hombre en medio de estas tragedias. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo es posible que un Dios amoroso y misericordioso permita la pérdida de tantas vidas? ¿Por qué el Dios que todo lo conoce no detuvo esta pandemia, esta tragedia, antes de que se esparciera? ¿Qué tan bueno es Dios en tiempos como lo que estamos viendo? Y también, ¿y si Dios tiene el poder para detener esta pandemia, ¿por qué no lo hizo? Y si no lo hizo por su voluntad, realmente debe de recibir nuestra adoración.
Son preguntas que surgen y los pueden ver en los medios electrónicos de mucha gente. Este tipo de preguntas son parte de lo que hablamos de la historia del hombre, ¿verdad? Y dentro de la comunidad cristiana, en un tiempo, ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán, que se usó una banda que tenía las siglas de qué es lo que haría Jesús. Y era una banda que se ponía a la gente en sus brazos, sus muñecas, con la idea de recordarles, tratar de meditar y hacerles conscientes de qué es lo que haría Jesús ante determinada situación o un determinado momento, con la idea de poder reaccionar emulando lo que Jesús haría en este mundo. Pues en esta ocasión vamos a tratar de pensar en qué diría Jesús ante esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y usted me puede preguntar, espérame, ¿quieres decir que el Señor Jesucristo habló acerca del coronavirus? La respuesta es no. No específicamente, pero sí habló de ello. Y lo podemos ver en el pasaje de Lucas 13, del 1 al 5. Y lo leo. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Según el relato de Lucas, en este pasaje se habla de dos eventos trágicos que sucedieron en los tiempos de Jesucristo. El primero es un evento donde se registra la muerte de unos galileos que habían ido a adorar al templo y que por órdenes de Pilatos, soldados romanos fueron y los mataron ahí en el templo, de tal manera que la sangre de los galileos se mezcló con el sacrificio de los animales que se estaban dando ahí en el templo. Este evento no se registra en otra parte de la historia, sin embargo es creíble porque va muy de acuerdo con la personalidad de Pilato y la situación que estaba imperando con los galileos, que muchos de ellos eran celotes, eran subversivos del Imperio Romano. Entonces, muy probable haya sucedido y fueron muertos allí mismo cuando ellos estaban adorando en el templo. El segundo evento es un evento que es causado por eventos naturales. El primero es causado por una decisión humana, el segundo es causado por un evento natural. Y dice el pasaje que en las afueras de Jerusalén, seguramente cerca del estanque de Siloé, se estaba construyendo una torre, y esa torre, por alguna situación que se desconoce y no se describe en el relato, en la construcción cayó toda esa construcción y mató a unas personas, ¿verdad? A los constructores, ¿verdad? 18, dice el relato, fueron aplastados, muriendo al derrumbarse la torre de Siloé. El hecho de que se empleara estos dos pasajes o estos dos eventos por Jesús es con la idea de quitar el concepto que prevalecía en aquel tiempo, de los tiempos de Jesús, entre los judíos, que generalmente se asociaba la tragedia con aquellas personas que eran más pecadores, que Dios los había castigado con una muerte tan trágica. Como lo comentaba, una es decisión humana y la otra es una decisión
es un evento natural de la gravedad. Sus oyentes sabían de estos dos eventos porque seguramente habían pasado tiempo atrás durante los tiempos de Jesús o los tiempos de sus oyentes, de tal manera que podían relacionar esta historia. Pero lo importante de estas historias es lo que la gente quería saber acerca de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús opinaba de la tragedia de los galileos que habían sido muertos por Pilatos? Un evento tan horrorífico. Buscaban ellos una respuesta de parte de Jesús para tal vez entender el evento o tal vez para ponerle una trampa. Entonces, ahí lo vemos en el primer versículo. En este mismo tiempo, estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este evento es traído por gente y se lo platican a Jesús. Seguramente Jesús ya sabía, pero se lo traen a colación y le contaban sobre esta situación, así como le podríamos contar el evento del coronavirus si Jesús estuviera aquí a nuestro lado. Jesús, ¿has escuchado del coronavirus, de la pandemia que asedia y amenaza a la humanidad? Así esta generación. Y lo que ellos están tratando de entender o buscar es reafirmar sus conclusiones de acuerdo a lo que ellos pensaban, que las tragedias siempre estaban asociadas con el pecado del hombre. Sin embargo, el Señor les contesta, y pongo aquí dos versiones, la versión 60 y la versión contemporánea, para que podamos captar en su totalidad la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Dice: respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y la otra versión dice: Jesús les dijo, ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos, solo porque padecieron así? Así es la visión del mundo. O sea, Jesús capta que eso es lo que ellos están entendiendo, lo que es su cultura, y los confronta. ¿Por qué? Porque esa es la visión del mundo. La pregunta es, ¿por qué no detuvo Dios esta tragedia de los galileos? ¿Qué culpa? ¿Eran más pecadores los 18 trabajadores que fueron aplastados por las piedras de la torre de Siloé? ¿Por qué unas personas mueren y otras se recuperan de la pandemia, del coronavirus? Porque son estas personas las que mueren o las que son infectadas por el virus más pecadoras que nosotros. Estas personas merecen haber muerto de esa manera. Son conclusiones que muchas veces la gente llega. Sin embargo, Jesús confronta a la generación nuestra y a la generación que tenía él enfrente con algo muy fuerte. Y les dice, vuelvo a presentar las dos versiones. En la versión 60 dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La versión contemporánea de Reina Valera dice, pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. No. Los que han muerto, en otras palabras, Jesús está diciendo, los que han muerto no han hecho más que todos los demás. Que todos los demás que estaban allí con Jesús, que todos los demás que estamos aquí en nuestra generación. Y les advierte el Señor, si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. En una sola oración, nuestro Señor Jesucristo, Él resume la doctrina del sufrimiento. La teología del Antiguo Testamento solía relacionar o tendía a relacionar los problemas de la vida con
con el pecado personal, y lo vemos ahí en el libro de Job, lo vemos también en el Salmo 73 y lo vemos también en algunos pasajes de los evangelios. Sin embargo, estudiando la Biblia, podemos ver que las tragedias son el resultado de varias causas. Una podría ser, sí, un castigo por algún pecado o alguna rebelión personal, pero también puede ser como consecuencia de la actividad humana, la maldad que hay en el mundo. También puede ser como consecuencia de estar viviendo en un mundo caído, un mundo corrupto, una naturaleza corrompida. Y también puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual. Eso es lo que podemos ver a lo largo de la palabra. Entonces, y también a lo largo de la palabra podemos llegar a la conclusión, y llegamos a la conclusión, rotunda conclusión, de que Dios, nuestro Señor, no es el autor del mal. La maldad entró a este mundo a través de Adán y Eva, y cuando ellos pecaron le dieron la oportunidad a Satanás para que tomara control de sus vidas y corrompiera sus vidas, sus almas, sus mentes, y no solamente al hombre específicamente, a la mujer específicamente, sino también a toda la naturaleza. Al desobedecer al Señor, Adán y Eva se fueron y en ser engañados por Satanás y obedecerle a él, le dieron control de sus vidas. Antes de que Adán y Eva pecaran, Satanás no tenía control sobre este mundo, ni tenía control sobre la vida de Adán y Eva. Pero una vez que ellos pecaron, le dieron entrada a su vida a la maldad, al engaño de Satanás, que continúa hasta hoy en nuestros tiempos. Pues como lo dijo el apóstol Juan en la primera carta, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás sigue engañando a la humanidad. Desde ese momento, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, los virus, los microbios, los terremotos y tormentas, los tornados, huracanes, incendios o inundaciones y la misma muerte son todas consecuencias de la corrupción del hombre, de la corrupción de la naturaleza y los actos malignos a raíz del hombre alejado de Dios. El propósito de Satanás es llevarse la mayor cantidad de personas con él al sufrimiento eterno, a ese lugar que la Biblia llama infierno. Pero Dios, bendito sea Dios, gloria al Señor, que el Señor proveyó una solución, proveyó una salida, proveyó la victoria sobre el pecado y la muerte, proveyó la solución al sufrimiento. ¿Y cuál es esa provisión? ¿Cuál es esa respuesta de Dios? La respuesta está en que Él, Dios mismo, dejó la gloria de los cielos para habitar en esta tierra, viviendo entre nosotros, los humanos, viviendo como un hombre, pero sin pecado, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Y lo podemos ver aquí en este pasaje de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Para qué? ¿Para qué vino Dios mismo a estar entre nosotros y morir y resucitar? Para salvar a todo aquel que crea en ese sacrificio perfecto hecho por Jesús, muriendo el justo por los injustos, pagando la deuda que teníamos ante el Dios Santo por haber ofendido su santidad con nuestro pecado. Jesús el justo pagando por los pecadores, y lo vemos con el siguiente pasaje también. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la solución de Dios. Ahí está la solución que Dios proveyó. Su Hijo en la cruz, muriendo y resucitando para ascender a la gloria del cielo. Jesús resucitando victorioso sobre el pecado y la muerte, para que tú y yo pudiéramos salir de la tragedia de este mundo y la corrupción del pecado, viniendo a Jesús y recibir su gracia, su regalo, el regalo de su salvación. No solamente para esta vida, sino para la eternidad. La promesa de pasar la eternidad con Él por los siglos de los siglos. Pero ahora quiero que retomemos el pasaje, porque hay algo muy importante que Jesús menciona en los versículos 3 y 5, y los vamos a ver aquí en la pantalla. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y la otra versión dice, pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Jesús pone una condición para ir al cielo. Jesús pone una condición para no morir. Quiero aclarar que esta muerte que Jesús está describiendo ahí, morirán como ellos o pereceréis igualmente, no está hablando de la muerte física, sino está hablando de la muerte espiritual. En el contexto de los dichos de Jesús podemos concluir fácilmente que se refiere a eso. Es a la muerte espiritual, que es la separación eterna del hombre de la presencia de Dios. La muerte en términos bíblicos siempre quiere decir o significa separación. Y lo que Jesús está describiendo aquí es que si no se arrepienten, van a morir, estar separados eternamente de la presencia de Dios por los siglos. Entonces Jesús dice que si no nos arrepentimos, sufriremos la muerte eterna, la separación eterna de la presencia de Dios, alejados de Dios por los siglos de los siglos. Entonces la pregunta que le hago en esta mañana o tarde, y que debemos de hacernos todos, es: ¿tengo yo en mi vida el arrepentimiento del que habla Jesús en este pasaje? Ese arrepentimiento que me puede librar de la muerte eterna. Es crucial el arrepentimiento, porque Jesús lo está poniendo como una condición para estar con Él. Es una condición para no morir eternamente. Pero muchas veces el arrepentimiento no logramos captar totalmente el concepto, porque a veces lo asociamos con llorar, con tristeza, tener cierta tristeza o dejar de pecar. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Y quiero hacer un paréntesis para que podamos todos entender lo que es el arrepentimiento y el arrepentimiento que Jesús está describiendo en este pasaje. La definición teológica del arrepentimiento está basada en los términos que se usaban para describir el arrepentimiento tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, los autores del Nuevo Testamento, todos eran hebreos, con excepción de Lucas. Ellos tienen en su mente estos conceptos del Antiguo Testamento y lo traducen al griego con el que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces es importante entender lo que era el concepto en el Antiguo Testamento. Entonces hay dos palabras que son usadas en el Antiguo Testamento: Nasham y Shub. Igual, Nasham tenía varios significados y básicamente es lamentarse o arrepentirse o cambiar de mentalidad o descanso o consuelo. Si se dan cuenta, todos estos términos van relacionados con las emociones, con los sentimientos. Lamentarse, arrepentirse, descansar, consolar.
Entonces, la clave para el arrepentimiento es que debe de tocar los sentimientos profundos del corazón, del alma del hombre, para que haya un arrepentimiento bíblico. El otro vocablo, shuv, quiere decir voltearse, quiere ya sea alejarse de algo o regresar a un lugar. Entonces, muchas veces se traduce como apartarse de Dios, o sea, tomar un camino equivocado, o al contrario, volverse a Dios, shuv. Entonces, el arrepentimiento consiste tanto como una emoción, como también un cambio de actitud, un cambio de rumbo. Denota o significa la actitud, la disposición de cambiar y ser cambiado. No se trata de dejar de pecar inmediatamente, sino de dejar de ser rebeldes ante Dios. En el Nuevo Testamento también se utiliza la palabra arrepentimiento, y el mejor pasaje que podemos ver para describir lo que es el arrepentimiento es el pasaje de 2 Corintios 7, del 8 al 11. Y pongo aquí el pasaje y dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, en este pasaje se ven tres términos, tres palabras en el original del griego que quisiera tomar. La primera es tristeza. Lo vemos aquí varias veces. Lo vemos 2 veces en el versículo 8, 3 veces en el versículo 9 y 2 veces en el versículo 10 y una vez en el versículo 11. Quiere decir sentir un dolor o una angustia por algo. Y también el segundo término es arrepentimiento. Y lo vemos en el versículo 9 y 10. Y eso, el arrepentimiento, metanoia, es una palabra griega compuesta por 2 palabras que dice después mente. Después y mente. Lo cual implica una nueva manera de pensar después. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Y la tercera palabra la vemos aquí, en el pesar, en el lamentarse, y aquí en lamentarse también. Lo vemos 2 veces en el versículo 8 y en el versículo 10, y es una palabra que metalomai está formada por 2 términos también, que es después preocuparse. Entonces implica lamentarse por lo que he hecho. Entonces podemos ver aquí, tanto con los términos del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que son el arrepentirse que Jesús está hablando ahí en Lucas 13, es un cambio de acción, un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar, pero también un sentimiento profundo de tristeza por el pecado que está en nuestras vidas. Ambos son necesarios, ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad, ese volverse, cambiar de rumbo, pero también esa parte de la tristeza, de lamentarse en el alma por haber ofendido al Dios Santo. Entonces, ambos son necesarios en el arrepentimiento. Y usted y yo sabemos que para ser salvos, para alcanzar salvación, necesitamos arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestro pecado y fe
en Jesucristo. Volvernos a Dios, cambiar de actitud, cambiar de parecer, lamentarse del pecado y creer en Jesucristo. Ayer estuve en el consultorio de un doctor. Yo siempre pongo un ejemplo, aunque no es un ejemplo perfecto, pero para que se entienda lo que es las condiciones de la salvación, que es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, descansar en que Jesucristo puede salvarnos por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Estuve con el doctor y el arrepentimiento es como estar ahí en la antesala, en la recepción. Ahí llegué yo, hice una cita con antelación y a la hora de mi cita estuve ahí. Y ahí estoy. El arrepentimiento es lo mismo. Es llegar a la antesala de Dios. Porque dice el Señor que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es querer llegar. Si yo quiero aliviarme, como lo quiero hacer, por eso fui con el doctor ayer. Fui con el doctor ahí a su recepción. Todavía no me alivio, todavía no me trata el doctor, pero tengo esa actitud de cambiar la situación que tengo de enfermedad. Por eso estoy allí esperando. Así es el arrepentimiento. Es llegar ante Dios, humildes, entendiendo el pecado en el que hemos caído, pidiéndole perdón por haberle ofendido y cambiar esa actitud, esa mentalidad que tenemos con respecto a lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y volvernos a Dios. La fe, el sacrificio de Jesucristo imputado en mi vida, el sacrificio de Jesús imputado en mi vida es cuando ya entro con el doctor. Cuando entro con el doctor, él me ve, le creo, me dice que tengo esto, me receta algo y deposito mi confianza total con el doctor. Eso es lo que es la fe. Depositamos nuestra confianza en Jesús, de que su sacrificio fue suficiente para que yo pueda limpiarme, para que Dios me limpie de mi pecado y pueda yo así estar limpio delante de Él. Lo mismo sucede con el doctor. Si no le tengo confianza, pues yo agarro la receta y me voy y no hago nada. Pero si le tengo confianza, voy a tomar esa receta, voy a tomar sus indicaciones, sus recomendaciones y voy a seguirlos al pie de la letra. Así es la fe. Creer en Jesucristo, no un concepto mental, sino creer en que ese sacrificio fue suficiente para mí, para que yo pueda ser librado de las consecuencias del pecado y de la muerte y del maligno. Pero volvamos otra vez a esta situación de este pasaje. Como lo vemos aquí, Jesús está apelando a que una condición debe ser el arrepentimiento. Ese arrepentimiento debe estar presente en nuestras vidas para ser salvos. Es algo muy importante. De otra manera, moriremos como ellos. Pereceremos como ellos. El arrepentimiento no es una emoción que se va apagando poco a poco, sino que es un estado de total relación con el Santo, donde el Espíritu Santo nos va limpiando progresivamente y llevándonos a una vida santa. Tampoco es un estado de total pureza, no, es un estado de cambiar de actitud, de lamentarnos por nuestro pecado, y es un estado constante delante de Él. Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pues yo les digo que no, si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Entonces, retomando el pasaje de Lucas 13, Jesús nos da una advertencia muy fuerte. Si no se arrepienten, ustedes van a morir igual que ellos. Si no se arrepienten, ustedes van a sufrir el mismo destino. Si no se arrepienten, ustedes van a estar en ese lugar de sufrimiento y dolor eterno que la Biblia llama infierno. Si no se arrepienten y creen y toman el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que sean limpiados sus pecados,
entonces van a sufrir el castigo eterno. Sean advertidos, es lo que dice nuestro Señor, porque el juicio viene. Sean advertidos de que el juicio de Dios caerá sobre todos aquellos que no se arrepintieron y rechazaron creer en el sacrificio sustitutorio de Jesús como el remedio de Dios para el pecado y la muerte. Ellos están destinados para siempre al lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús nos dice en este pasaje que nos arrepintamos, pero también que creamos en Él. Aquellos que han muerto en Europa, aquellos que han muerto en Estados Unidos, en Asia y ahora en México, no son más pecadores que usted y yo. La pregunta que cada uno de nosotros debemos estar haciendo es que si hay en nuestros corazones el verdadero arrepentimiento de haber ofendido a Dios y lamentarnos de nuestro pecado y cambiar de actitud volviéndonos a Dios. Y si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué debes de hacerte, qué debe hacerse usted en esta mañana o tarde? ¿Me he arrepentido de mis pecados tal como dice la Biblia? Con esa emoción que produce la tristeza de haber pecado contra Dios y ese cambio de mentalidad que produce cambios en mi vida. ¿Realmente tengo ese arrepentimiento? ¿Estoy escapando de la muerte eterna? Si hoy murieras, ¿estás seguro que cuando cerraras tus ojos aquí en esta vida y los abrieras de nuevo, estás seguro de que estarías viendo la cara de nuestro Señor Jesucristo en los cielos? Si tu respuesta es no, tiempo tienes aún de arrepentirte de tu pecado y volverte a Dios en fe, en la fe de su Hijo Jesucristo. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos vamos a morir, unos antes que otros, unos morirán sin dolor, otros morirán sufriendo. Unos morirán repentinamente y otros tendrán una muerte lenta, pero todos moriremos. Entonces, ¿qué diría Jesús en este tiempo de crisis? En este tiempo de coronavirus. Te diré lo que diría. Debes de tener un arrepentimiento real y verdadero. Real y verdadero. De otra manera perecerás, morirás como todos los demás. Y la pregunta, ¿tienes ese arrepentimiento? ¿Verdaderamente tienes ese arrepentimiento que Jesús señala aquí en este pasaje como una condición para estar con Él? Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios a través de Jesús, porque el Señor mismo Jesucristo nos dice en otros pasajes: yo les doy vida eterna a todo que creen en Él. Y no morirá jamás, no perecerá jamás. Porque la promesa es que Jesús nos da vida eterna si creemos en Él. Y también en el otro pasaje de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí están las condiciones para ir al cielo. Ahí están las condiciones: el arrepentimiento y creer en el Hijo. Yo te exhorto para que revises, examines tu corazón en este momento para ver si realmente tienes salvación, si realmente tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no es así, todavía hay tiempo para no perecer. Dios los bendiga.